Buenas noches, audiencia. Buenas noches, César. Acá estamos con un nuevo programa, Cuarto Poder TV, con enormes repercusiones realmente. Y hoy vamos a tocar unos temas espectaculares. La democracia. ¿Democracia real versus democracia ficticia? ¿Qué otros temas vamos a tener, compañero? Buenas noches, Martín, y buenas noches, audiencia. También vamos a tratar temas con nuestros invitados de lujo, nuestros columnistas. Nuestra querida Silvia Sultani y el querido profesor Mario Machado, con temas como, por ejemplo, la culpa o la curiosa visita de una princesa rusa en nuestra ciudad. Todos estos temas, en un ratito, comenzamos a desarrollar. Por favor, no te muevas del sillón. Espéranos que ya volvemos. Continuando, como dijimos en la intro, vamos a hablar nada más ni nada menos que democracia. Democracia real versus democracia ficticia. ¿Cómo estás, César? Contanos un poquito y vamos a hablar un poquito extensamente de lo que es la democracia. Bueno, ciertamente, Martín, es un tema que podríamos pasar horas hablando acerca de la democracia. Pero respecto de la pregunta que nos habíamos formulado, democracia real o ficticia, desde mi punto de vista, y esto también es para abrir el debate aquí y en cada hogar, desde mi punto de vista estamos viviendo una democracia ficticia, una democracia que no es real y no es de ahora. Quizás desde el origen mismo de la democracia, en aquella antigua Atenas, en la antigua Grecia, pero que hoy en día se ha ido deformando hasta llegar hasta esto que conocemos como democracia de partidos. Es decir, no es el verdadero espíritu de la democracia, que es la participación de todos los ciudadanos por igual. Solo pueden participar de la política quienes están en los partidos políticos. Exactamente. Cuando hablamos de democracia, tenemos que hablar de las promesas incumplidas de la democracia, como la del ciudadano no educado, como el tema de la decadencia en general de distintas variables, como la decadencia de los partidos políticos. Las verdaderas, como decía César, las verdaderas instituciones de la democracia son los partidos políticos. Los partidos políticos, hoy podemos hablar de partidos políticos de alquiler, que solamente están nada más ni nada menos que para las elecciones, que se juntan y forman coaliciones para las elecciones, pero solamente para eso. No hay plataforma programática, no hay ideas, no hay una ideología que los defina, solamente se juntan para una elección. La clave de una democracia y el rol clave de una democracia, nada más nada menos que los jugadores principales son los partidos políticos, de todos los colores y demás, pero son los partidos políticos. Sí, podríamos incluso definir, y de hecho es así, hasta jurídicamente, son asociaciones privadas que sirven de trampolín para el actuar en la cosa pública, en la vida pública. Pero en esencia los partidos políticos son asociaciones privadas con su carta orgánica, con sus afiliados, con su ideología en el caso de que la tengan, con su doctrina o simplemente con algún par de ideas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y por qué hablamos de que no es una democracia real? Primero, ya no es el término democracia, sino partidocracia, ¿sí? Que comúnmente entendemos y erróneamente como democracia. Pero el error está inclusive, lo podemos ver desde la semiótica, desde el lenguaje, desde la palabra. Partidos políticos, es decir, lo que hacen en rigor de verdad los partidos políticos es dividir a la sociedad en partes, de ahí el nombre, partidos políticos. Y al dividir a la sociedad en partes, la dividen, pero también la enfrentan. De hecho, en nuestro país, el peronismo y el antiperonismo, los conservadores y los liberales, siempre ha habido divisiones. Una división, pero además el enfrentamiento. Sí. Y eso es lo que generan los partidos políticos. Por eso, entre otras cosas, he planteado en un libro que escribí ya hace un tiempo, un nuevo sistema democrático, una nueva forma de gobierno democrático, a mi juicio, pero en el que ya no tengan que ver los partidos políticos, sino organizados desde otra forma,
quizás, y desde mi entender, más democráticamente. Ya vamos a hablar sobre ese sistema planteado. Es algo totalmente diferente que queremos dejarlo como reflexión también a modo de aprendizaje, para tomar otra postura, otro cambio, no solamente la crítica. Y siempre recaemos sobre lo mismo, la participación de la ciudadanía, la participación real. Cuando hablamos, que normalmente se habla de legitimidad y legalidad también de la democracia, ¿sí? La legalidad, sí, es legal, llegan al poder a través de un sistema electivo, por lo tanto es legal, es lícito, pero no legítimo. No siempre es legítimo. La legitimidad de la democracia la tenemos que dar día a día, en la participación constante, en la respuesta constante. De hecho, Martín, Sí. Para agregar al comentario que estás haciendo, si tuviera quizás un espíritu más democrático, incluso el voto no debería ser obligatorio. Así es. Como es en otros países, en Estados Unidos, que se llama voto facultativo, que no es obligatorio. Pero eso depende de la madurez democrática del país. Exacto, de la madurez democrática y también partir sobre la base de, ¿queremos realmente un sistema democrático? Realmente lo que queremos, porque ya los antiguos griegos y a través de las diferentes teorías en la historia podemos hablar de formas de gobierno, Claro. como también las hay formas de Estado. Ujú. Por ejemplo, la aristocracia Claro. o su deformación, la oligarquía. Ujú. E incluso podremos decir que en la actualidad, lejos de un sistema democrático que no era el favorito de los antiguos griegos, por ejemplo, y es un dato para tener en cuenta, pero incluso en la actualidad podríamos hablar de que no vivimos en un sistema democrático, que se ha transformado en un sistema demagógico, gobernado también por una oligarquía, que ni siquiera aristocracia, y que tiende fuertemente a las tiranías, una vez que se enquistan en el poder algún partido u otro. O sea, distintas formas de gobierno dentro de un mismo sistema. ¿Sí? Es la convivencia permanente. Podemos incluso decir que además del sistema democrático, tampoco, y esto el común de la gente no le da importancia, pero hace mucho que ver tiene mucho que ver con nuestra identidad, con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Es decir, así como no nos hemos puesto de acuerdo en qué es verdaderamente la democracia y si verdaderamente queremos una democracia, porque puede ser que haya gente que lo que quiera es un sistema monárquico, por ejemplo, o De hecho, parlamentario. se ha visto en las encuestas y demás que hay preferencia por algunos líderes mesiánicos. Exacto. Por eso, el primer punto es partir de esa pregunta básica, de esa premisa Si básica. realmente coincidimos que queremos un sistema democrático. Exacto. Pero además, a partir de ahí, enmendar o tratar de arreglar errores que se han ido cometiendo y que se dejan pasar, como por ejemplo, además de estar de acuerdo en querer un sistema u otro, Sí. particularmente nosotros creemos que el Queremos la democrático democracia con es la mejor forma, ¿eh? Exacto. El mejor sistema. Pero también, por ejemplo, cuando hablamos de ¿queremos una república? ¿Realmente queremos una república? Con lo que significa república. El principio y tal vez el más importante de lo que es una república es la división de poderes. Bueno, eso es la clave. Una república, división de poderes. ¿Existe una verdadera división de poderes? ¿O hay una intromisión permanente entre un poder y otro? Bueno, de hecho en nuestro país, y no es de ahora, No, no es histórico. de hace 10 años, sino Histórico. estamos hablando de quizás 100, 120, 150 años atrás. Acá no han habido poderes del Estado independientes No. y que funcionen como contralores unos de otros. Todo por el contrario. La justicia se ha mezclado con la política. Por eso está el partido judicial. Exactamente. Bueno, eso claramente, ya de arranque dijimos, no hay una democracia, claramente tampoco hay una república, y no es lo que nosotros pensamos. No hay igualdad ante la ley. Exacto. No es nuestra visión, es la realidad. O sea, no hay república, no hay democracia, pero además, y que está consagrado incluso en la Constitución, por lo menos figura en los papeles, el sistema federal. ¿Vivimos realmente en una federación? No, está claro que no. ¿O por el contrario es un sistema centralista y unitario?
Sigue siendo un sistema centralista, unitario. Centralista y unitario, pero no solo desde lo económico, porque No, desde, de lo político. desde Buenos Aires, digamos, se controla la economía desde la nación, en la capital, llamada Capital Federal. Tengamos en cuenta que el 60% del padrón electoral está en la provincia de Buenos Aires, entonces se maneja todo desde ahí. Bueno, pero se ha involucionado, Sí, o se totalmente. va en contra del principio de federalismo, Así es. incluso desde el sistema electoral. Porque recordémosle a la gente, muchos que tienen cierta edad lo deben recordar, y para los que son más jóvenes, se lo comentamos ahora, antes, y para la gente que tiene cierta edad lo debe recordar, y otras se lo comentamos ahora, antes existía la elección presidencial a través del colegio electoral. Era una democracia indirecta que se llamaba. Era una democracia indirecta, pero era mucho más federal Mucho que lo más que federal. existe Sí. actualmente, que es totalmente unitario y centralista. ¿Por qué? Porque en aquel momento todas las provincias, independientemente de la cantidad de habitantes que tuvieran, tenían el mismo peso. Votaban a un colegio y el colegio Eh, decidía quién iba a ser el que gobernaba. Exactamente. Ahora en día, con que algún partido gane en una, dos o tres provincias, prácticamente está definida Ganando la elección. provincia de Buenos Aires, ganando Córdoba y Santa Fe, se le define la elección, se terminó la discusión. Poco de federalismo. Por eso, como dice César, se rompe lo que se llama la república, el concepto de república. La igualdad ante la ley. Cuando hay una parte de la población que no paga ganancias, como son los jueces, que están exentos de pagar ganancias, ya rompe otro principio constitucional, que es la igualdad ante la ley. La visibilidad del poder político rompe los principios de lo que es la república. Sumado a todo lo que acabamos de hablar, la falta de división de poderes, ¿no? La transparencia. Claro, en definitiva, y esto es lo que tiene que caer en cuenta la gente, y sobre todo me llama poderosamente la atención los intelectuales. Los intelectuales de la ciudad, de la provincia, de distintas provincias, los intelectuales del país. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no han reflexionado acerca de estas terribles falencias? Porque el hecho de creer que vivimos en una democracia que no lo es, creer que vivimos en una república que tampoco lo es, o bajo un sistema federal que tampoco lo es, esto no nos va a llevar a nada bueno. De hecho, y ese es el problema, la democracia como tal ya está siendo erosionada, digamos, está teniendo una mala fama, no está siendo muy bien vista por una gran mayoría de la sociedad. Bueno, eso lo reflejan las encuestas con el crecimiento de determinados candidatos como Milei. Es decir, la persistencia o la aparición es de líderes mesiánicos. Que también la educación, ¿cuál es el rol de la educación en todo esto? Porque es muy importante también. El concepto este de autoridad, que ahora se va erosionando también, la autoridad, teniendo en cuenta la autoridad de la escuela, ya no se tiene al docente como la máxima autoridad. El mismo padre no lo ve de esa manera, por lo tanto no lo tiene el hijo. El hijo lo ve al padre como un amigo y no como el padre. Todas estas cuestiones de anomia, como hemos venido hablando de alguna manera en programas, tiene que ver con eso, con la ausencia de reglas claras. Todo esto hace a la sociedad democrática también, a la decadencia del sistema democrático. Pero además, la clase política o dirigente, o como le quieran llamar, hace demagogia pura. O sea, todo el tiempo. Ya es toda una mentira, todo el tiempo. Como la gente ya lo puede ver. Es toda una mentira, pero además hace un acto demagógico al hacernos creer que vivimos en una verdadera democracia. ¿Por qué nos hacen creer esto? Lógicamente porque ellos se benefician de estar en el poder y de mantener este sistema que no es democrático, que en el mejor de los casos y en el más benévolo sería solo una partidocracia, pero si lo miramos en el conjunto, se transforma en una caquistocracia, que es un término que deriva del griego que se podría traducir como el gobierno de los peores. Eso es la caquistocracia. El gobierno de los peores. No porque elijamos y tengamos elecciones cada 2 años significa vivir en un sistema democrático. Da mucha tela para cortar todos estos temas. Vamos a ir preguntándole a la gente y la gente va respondiendo también qué sistema. Por supuesto creemos que el mejor sistema siempre va a ser la democracia, es nuestra forma de pensar, pero sí que hay que perfeccionarla. Continuamos en el siguiente bloque, no se lo pierdan, no cambien de canal. Seguimos con Cuarto Poder TV.
Bueno, acá continuando con el segundo bloque de Cuarto Poder, tenemos la visita, como siempre, de nuestro querido profesor, el profe Mario Machado, como siempre hablando de historias o de curiosidades. Y en este caso, un caso particular, una princesa rusa en el sur de Córdoba. ¿De qué se trata, profe? Buenas noches para todos, buenas noches Martín. Sí, cuando uno empieza a buscar en el arcón de los recuerdos, en la historia del sur de Córdoba o en la historia de Río Cuarto, empieza a encontrar un montón de detalles de personas muy particulares que vivieron o que pasaron por Río Cuarto o por la zona. Y en una investigación que se hizo desde la universidad y algunos periodistas empezaron a rastrear el nombre de una francesa casada con un noble ruso que habían adquirido algunas tierras en el sur de la provincia. Ajá. Y la sorpresa fue cuando empezaron a investigar que habían construido 3 castillos en una zona de alrededor de 135 kilómetros al sur de Córdoba, entre un triángulo que forman Jovita, Mataldi y Huincarranco, donde, bueno, tenían unas 10.000 hectáreas. Bien. No voy a ahondar en detalles de cómo muchos franceses llegaron a nuestras tierras comprando por el precio, por la conveniencia, por el ingreso de Argentina al mercado mundial ya a finales del siglo XIX, donde había una oferta de tierra importante y a un precio siempre conveniente para los de afuera. Perdón, profe, por eso iba a preguntar, porque 10.000 hectáreas, está claro que era bastante importante. Era mucho. Sí. Recordemos siempre que una familia que todavía es una familia patricia en nuestro país, las Sí. Panchorinas, llegaron a tener cerca de 1.200.000 hectáreas al poco tiempo que terminó la mal llamada conquista del desierto. El punto es que Que fue para eso, en parte, ¿no? Apropiarse. fue para eso. Bueno, dentro de esta cantidad de historias que nosotros podemos encontrar, Bien. encontramos, y perdón, me lo tengo que leer el nombre porque no... No hay problema, profe. Ernestina Leontina Aley, la princesa Mercheski. Princesa Mercheski porque si bien nació en Francia, estaba casada con un noble Ajá. ruso, Sergei Mercheski, que era de otra dinastía, no de los Romanov, pero también era de la nobleza. Bien. ¿Qué hizo Sergei? Se fue a vivir a Francia. Como no iba a tener lugar en la nobleza rusa, se fue a vivir a Francia, se casa con Ernestina o Eni, como le decían, y él, que era amante de los deportes y de la actividad física, también era militar, se enlista en la Legión Extranjera, la famosa Legión Extranjera francesa, Famosa Legión Extranjera. que es el cuerpo más condecorado del ejército francés y uno de los más condecorados del mundo. El punto es que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Sí. ya había llegado a ser coronel y enfrenta a los alemanes en la batalla de Lermán, Ujú. y bueno, muere en esa batalla y nunca fue encontrado su cuerpo. Bien. En 1912 ya se habían divorciado porque Sergei no venía a la Argentina, estaba en Francia, Bien. y Ernestina había desarrollado un amor muy grande por este suelo. Entonces vivía sola en alguno de esos 3 castillos. Cuando se hizo la investigación contaban de que era muy común verla en un caballo negro, un espléndido caballo negro, vestido como una amazona, recorriendo las calles de Jovita o de Huincarranco con algún colaborador, algún asistente para hacer sus compras. Me imagino a la gente del pueblo, de las localidades, ¿no? Ver esa escenografía de una princesa a caballo con un equipo, ¿no? Y encima que no hablaba mucho español, Claro. prácticamente no nada. hablaba francés Claro. y ruso, porque así lo Sí, de su entendía lengua rusa. a Sergei. Ujú. Y la particularidad es que siempre andaba con el cinturón con su revólver. Siempre andaba armada. Obviamente Otra particularidad, la profe, ¿no? leyenda que se vende en Europa de estas tierras es que todavía o hacía poco había sido conquistada, tomada de los indómitos ranqueles. Entonces, Ajá. bueno, había estado esa leyenda también de ese lejano oeste americano, que era nuestro, el Sí. sudamericano. Entonces ella siempre paseaba en caballo cuando iba al pueblo a hacer las compras. Perdón, pero profe, pensó que era el Far West, el algo lejano así, oeste. algo Estamos- así. Había una especie de Comparación, digamos, ¿no? Estamos el romanticismo sobre Sobre eso. el lugar que todavía estaba desarrollándose. Recuerden que Sí. el ferrocarril era la vía La o la única. arteria más importante, importante. todavía.
donde no había caminos pavimentados, donde la mayoría de los pueblos no estaban desarrollados como hoy, Ujú. y ver a una mujer, sobre todo una mujer en esa época, Claro. con pantalón, con ropa de Amazon, Claro, eso. con arma, y haciendo sus compras con un sombrero espléndido. Encima era blanca, su piel era blanca. Claro, decía- encima todo su fisonomía europea, todo su... Característica sí, europea característica típica. europea y claro. Y los castillos que hizo construir Sí, tenían la particularidad de que estaban hechos en material muy noble, madera traída de Europa, las puertas de roble, tenía escaleras y muebles de cedro, puertas Claro, interiores de claro, cedro, claro. la grifería tenía toques de oro, De oro. había piedra. como los palacios de Rusia, un estilo así. El Sergei quería, el Sergei, ya me salió bien Córdoba. Bien. Sergei quería darle ese tono a donde vivía, porque Claro. en un primer momento era un lugar de descanso, iba a ser Claro. un lugar de descanso, Claro. que no lo fue, pobre, para Sergei, que terminó sus días en la Primera Guerra Mundial. No alcanzó a conocerlo él directamente. No alcanzó a conocerlo. Tenía de estos 3 castillos, Sí. también había uno en la laguna de, acá está el nombre, Sí. de Pecuén. Ah, que- la laguna de Pecuén. La laguna de Pecuén, Sí, que donde pasaba los veranos, sí. estaba ahí. Tuvo un triste final, porque como ella queda sola, Sí. no se le conocen que haya tenido otras parejas. Ella era muy habitué de la sociedad francesa, de estos pueblos, porque era una ciudadana, se consideraba francesa. Perdón, profe, ¿no invitaba así a la gente en general a visitar sus castillos? ¿No socializaba? Simplemente estaba como No, no, por recluida? eso había tanto misterio acerca de la construcción, Claro. acerca de quién vivía con ella, cómo vivía, cómo se desarrollaba. O sea, eran unos veraneantes de alguna manera, porque era un lugar de esparcimiento, fue creado para eso. Y Claro, porque obviamente eran privados. claro, en privado, sí, sí. También, ¿qué decía la gente? Que seguramente podía ser la zarina Anastasia Romanov, que Ajá. escapa de la revolución Rusa. bolchevique, Claro. la revolución rusa, y que siempre se tejió un mito sobre el paradero de Anastasia, inclusive Disney llegó a hacer películas, Hollywood hicieron películas con Ajá. la supuesta Anastasia que recorrió Sí. toda Europa. Sí. Lamentablemente se supo ya a finales del siglo XX, principios del XXI, que entre los restos encontrados en Rusia pertenecían a Anastasia, Sí. gracias a los estudios de ADN. Pero bueno, también se tejió Claro, en ese momento, ese mito de alguna manera. ese mito Sí. de... Que la- sabía es una exiliada de la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa, y estaba paseando. Claro, para la acá, pregunta por los era, pagos. ¿quién era esta mujer? ¿Quién era? Eso es lo importante. ¿Quién era esta mujer? Claro. ¿Por qué había castillos en el medio de la Pampa, en el sur de Córdoba, 135 kilómetros del Río Cuarto? Es más o menos cuando la gente veía lo que había construido la viuda de Olmos, también. Claro, claro, Tenemos varios de estos Casos de mansiones, grandes De mansiones, en mansiones. el medio de la nada. en el medio de la nada. Claro. Y bueno, sus días se fueron, ella pasó 10 años aproximadamente, entre Sí. 10 y 15 años, viviendo esta vida. Ujú. Ella se enferma, se interna en el hospital francés Ajá. y fallece en 1929 y todos sus bienes, Sí. recuerden ustedes que lo que pasó en Rusia, luego de la revolución, Sí. la nobleza perdió todos los derechos, Sí. el mega estado soviético que se fue constituyendo se quedó con toda esa riqueza o esas posesiones Una apropiación de los bienes de las clases. de las clases, pero que no se trasladó a nuestro país y quedó como que nadie reclamó esas tierras que eran de Sergei, que eran del ex esposo Claro. de Ernestina. Y cuando Ernestina fallece, dona todo a una fundación, Ajá. a la fundación muy relacionada con el orfanato de varones, Ajá. la Sociedad Beneficiosa Francesa, ahí está. Así se llama, Sociedad Así se- Beneficencia Francesa. Bien. Pero después se fue dividiendo el campo, Sí. lo más importante para un montón de Sí. productores era el campo. Entonces se fue dividiendo entre privados hasta el día de hoy. Está controlado en manos privadas, que fueron legítimamente adquiriendo el campo. Pero el tema de los castillos fueron ocupados Sí. en breve tiempo
por vecinos, por vagabundos, finalmente. Claro, usurpando. Usurpando, Y fueron robando partes desarmándolo, desintegrándolo. del mobiliario, Claro. de la puerta de ingreso, las piedras con que estaban construidos, los bloques de mármol, Claro. el cedro. Y se fue destruyendo hasta el punto que no queda absolutamente nada. ¿No queda ningún vestigio de eso, profe? No queda vestigio. Lo único vestigio que quedó en Sí. algún momento fue del hotel en Epecuén, Sí. pero una creciente muy grande que hubo en el 85 Epecuén desapareció. con la desapareció junto con Epecuén. Le pasó lo mismo que pasó alguna vez en Miramar, acá en la provincia de Córdoba, Claro. más chiquita, donde La crecida. la crecida del lago Así es. obligó a la gente a emigrar y quedó como una especie de, cuando baja, una especie de pueblo fantasma. Un pueblo o de- fantasma, que mucha gente va y se saca fotos porque es, bueno, realmente es fantasmal. Hay imágenes fantasmales de Sí. árboles, de casas, de casas. ruinas. Es de alto impacto. Es de alto impacto. Nosotros tenemos algo parecido, Sí, salvando la distancia, sí. con algunas casonas que han sido cascos de estancia. Una que quedó muy grabada en el sur de la ciudad es la casona de Don Casanova, que era el casco de la estancia, de una estancia muy grande, Sí. que cuando muere el último familiar, muere Casanova, y no queda claro la sucesión, Sí. la casa es ocupada rápidamente, y hasta el día de hoy sí se puede ver restos de esa casona en el sur de la ciudad, y en el barrio que estaba cerca tomó el nombre Casas Nova. de este señor, el barrio Casas Nova. Entonces, el barrio Casas Nova. El barrio Casas Nova. ¿De mu- dónde viene? que mucha gente no sabe por qué se ¿No llama sabes por qué así. se llama así? Es Sí, más, hay mucha gente que no sabe ni cómo se llama, por qué se llama el barrio, por qué se llama la calle. Eso lo vamos a ir viendo A través de distintos programas, Hay que esas de son distin- las curiosidades. de las curiosidades. Pero Perfecto. el punto es que no hay ninguna calle, No. no hay nada que recuerde hoy en Huinca o en Jovita. Las o zonas en, donde ha estado la princesa. No hay ninguna, o en donde dije la otra, en En Mataldi. Mataldi. No hay placa, no hay recordatorio, porque tampoco fue un personaje que se ha integrado ampliamente con la comunidad. Claro, eso es lo que hablamos, profe, que no hubo una integración social y demás. Ella vivía aislada en su lugar, salía a hacer algunas compras y nada más. Distinto al rol que tuvo muy Claro. activo en la sociedad riocuartense la viuda de Olmo. Claro, sí. La viuda de Olmo, hay referencias de ella por todos lados, porque la Claro. vida activa que tuvo, sobre todo no por las donaciones, sino No. por el carácter que ella tenía, está presente hasta el día de hoy. O sea, hay un Totalmente. legado Tiene que ver con el rol que cumplió. con Nada el que ver. que cumplió el rol Sí. que cumplió. En cambio, la Sí. princesa Ernestina, tampoco hay mucha información sobre su familia en Francia, que Claro. sigue viviendo en el mismo lugar, pero jamás se llegaron hasta Argentina a ver qué pasaba, llegarse hasta los castillos. Y no tuvo descendencia tampoco con... No tuvo descendencia, por eso se perdieron estos Claro, bienes claro. que fueron adquiridos, como dije recién, por Por los la privados. sociedad de beneficencia se fueron distribuyendo, Se fueron pero distribuyendo. nada más. Hoy prácticamente, Muy difícil reconstruir la historia, profe. Realmente. sí, cuando no quedan rastros, cuando Muy no quedan monumentos, cuando no quedan Claro. un vestigio, De nada. es muy difícil, muy difícil. reconstruirlo. Pero sí podemos tener, gracias a los documentos, Claro. hay algunas fotos de lo que eran algunos de los castillos, pero no queda mucho más. Sí las historias que se fueron contando de boca en boca, que claro. fue pasando de generación en generación sobre la famosa princesa rusa que vivía en esa zona. Seguramente debe quedar testimonio en personas muy grandes, o han pasado de abuelo a nieto, el testimonio de haber visto alguna vez por las calles de Huinca, por las calles de Mataldi. Sí, porque hasta la década del siglo XX han estado, o sea, ¿no? Así que Exactamente. de alguna manera gente Y- muy grande, pero algún testimonio debe haber. Y una de las últimas oleadas inmigratorias Claro. se dio en plena guerra, en la Primera Así Guerra que- Mundial. Por eso tiene que quedar algún ¿Algún algún testimonio. vestigio? Estas son investigaciones de algunos profesores y de algunos licenciados que trabajaron en parte con la Universidad de Río Cuarto, otros que vienen de Córdoba. Bien. O sea, nosotros lo sacamos de... Siempre Fuente. es bueno decir de dónde Sí, la fuente, la fuente. La publicaron en el diario Sí. Perfil, lo publicaron en el diario La Voz del Interior.
fueron publicándose varias veces, pero no tuvieron Una gran repercusión. una gran repercusión Lo que como pasa que lo pueden tener para nosotros. Claro, profe, pasa esto por ahí que no se le da realmente la importancia que tiene a la historia. No, La relevancia de la historia. muchas veces nos preguntamos, ¿cómo llegamos hasta acá? Claro. Y entonces uno, que es profesor de historia, levanta la mano y dice, yo te puedo explicar. Yo te puedo explicar de dónde viene. ¿Cómo llegamos hasta acá? O sea, no estamos acá de casualidad, no caímos en un meteorito. Entonces, todo lo que está alrededor nuestro Por algo sucede. tiene una historia, tiene un porqué, tiene un cuándo, Bien. tiene un cómo. Y yo sé que a mucha gente le aburre la historia, pero responder esas preguntas es lo que lo hace más interesante. Y podemos encontrar en nuestra ciudad cosas muy interesantes. Muy interesante. Estas curiosidades hacen que la gente se prenda y aprenda. Ojalá. Desde otro lugar de la historia, contándolos desde otro lugar, que no se cuentan en los libros de historia clásicos y tradicionales, ni en los colegios, ni en la universidad. Por eso es muy importante y muy enriquecedor. Profe, los vamos a despedir hasta el próximo programa y continuamos en el siguiente bloque de Cuarto Poder. Créditos para apoyar el trabajo y la iniciativa cordobesa. Si tenés un negocio en marcha o un proyecto y querés hacerlo crecer, el Gobierno de Córdoba te brinda apoyo financiero de 400.000 pesos para capital de trabajo y 600.000 pesos para la adquisición de maquinarias o herramientas, con asesoramiento y capacitación. Los créditos son a tasa cero y cuotas fijas. Además, podés disponer de un espacio de venta gratuito de tus productos en el Córdoba Shopping. Inscribite ahora mismo en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Seguimos apoyando a los cordobeses, impulsando y promoviendo el trabajo. Programa Córdoba Emprendedora. Gobierno de Córdoba. Entre todos, hacemos. Capire Group. Somos una organización integral y global que se anticipa a los cambios, a la vanguardia del conocimiento, apostando a la innovación y creatividad con el objetivo de contribuir ampliamente a la sociedad. Brindamos servicios de consultoría, management empresarial y asesoramiento integral. My Closet Indumentaria. Todo lo que es moda en 3 y 6 cuotas sin interés de lunes a lunes. 15% de descuento contado, efectivo o débito. My Closet Indumentaria. San Martín 66, local 13, Pasaje Dalmazo. Citracid, Foecid, trabajando por y para la familia Telepostal de Río Cuarto y Sur de Córdoba. Gestión Edgardo Báez. Atención revendedores, Todo Billutería propone el surtido más importante del sur de Córdoba con precios súper especiales. Por compras superiores a 1.000 pesos, realizamos el 30% de descuento. Todo Billutería. Pasaje de Almazo, local 11 por San Martín. Bueno, y ahora estamos en este bloque con nuestra amiga, nuestra invitada, Silvi Sultani, y hoy en esta ocasión nos va a hablar un poquito sobre la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿De dónde proviene la culpa? Si es un sentimiento y en tal caso si es algo positivo o negativo sentir culpa, algo que en algún momento de nuestras vidas hemos sentido, incluso personas que actualmente son, por así llamarlo, culposas. Así que, Silvi, muy buenas noches. Muy buenas noches César, buenas noches a toda la audiencia, especialmente al grupo Zorzales, que es el coro que me pide esta charla.
Dice, me encantó escucharte, Silvi, un gran abrazo para todos y queremos saber algo sobre las culpas. Entonces, por eso decidí hacer este tema. Por supuesto que cuando yo hablo, nunca tengo razón, es un tema para pensar, es un tema para discernir. No todos somos iguales, estamos regados como distintas semillas de distintos árboles y cada uno podrá discernir o disentir de lo que es la definición de culpa. Yo creo que la culpa es parte de toda persona, de todo individuo. La culpa no es tan mala como piensan, porque aquello que llamábamos culpa nos hacía a veces estudiar, nos hacía a veces aprobar un examen, nos hacía muchas veces aprender a decir que no. El ser humano pone la culpa social, la culpa individual, la culpa general, y la culpa social a veces nos arranca la esencia de ser como soy. Hago esto, me quedo con esta persona, conservo mi pareja, conservo el negocio, conservo un montón de cosas y resulta que esa culpa no tenía razón y tenía muchos años de terapia hasta que se decide por fin decir, este soy yo, esta soy yo, esta es mi culpa y a través de la culpa puedo disolver distintos pensamientos y elegir también. Elijo mucho. ¿Qué pasa? Hay culpas que tienen razón, hay culpas que son arrastradas por otros, hay culpas que crean otros porque nos vamos debilitando en la volubilidad que tenemos. Y hablar de la culpa es un gran mundo donde a veces yo, que me encanta hacer arte, echo la culpa a otro de que no toqué el piano, de que no pinté, de que no hice tal cosa. Y Silvi, en ese sentido, podríamos decir que está también, la culpa forma parte del constructo social, es decir, la sociedad nos condiciona las creencias, los valores, las costumbres, nos condiciona de alguna manera a tener ese sentimiento de culpa. Todo nos condiciona. Hasta el estado de paz nos condiciona. Cuando prendemos un televisor, cuando tenemos una tendencia, cuando elegimos una religión, cuando venimos de una religión o un dogma, cuando salimos de un dogma y somos libres, hasta la libertad y el amor nos genera culpa, ¿no? Qué dualidad lo que estoy diciendo. Y no tengo razones para que lo pienses. Fíjense que es más pecaminoso a veces ver un vecino en un pueblo y decir, no, están muy enamorados, pero está casado con y resulta que, y seguramente debe ser un gran amor. Y a eso también se le llama culpa. Y la culpa debe ser también, de alguna manera, un sentimiento propio, ¿verdad? Es decir, no deberíamos sentir culpa por lo que los demás piensen de nosotros, sino la culpa en ese sentido debería ser una especie de reconocimiento de que hemos hecho algo mal, quizás, o que hemos cometido algún error, alguna equivocación, y tras un momento de reflexión, tras un tiempo en el cual realizamos algún tipo de reflexión, sentimos justamente que hemos hecho algo mal y nos da esa sensación de culpa, de culpabilidad. Fíjate que tu pregunta me responde. Tu pregunta responde porque esa culpa también nos hace elegir. No importa si elegimos bien, si elegimos mal, elegimos cada uno. Pero también se confunde con el programa anterior, que hablamos del hubiese. Y estamos constantemente preguntándonos, pero si hubiese hecho esto, no me hubiese pasado a ello. Esto entra en la culpa del camino, pero si hubiese hecho lo otro, tampoco me hubiese pasado eso. Ese hubiese se transforma en culpa y en fantasía. Piénsenlo, cada vez que diga hubiese, nunca es realidad. Siempre es un pensamiento fantasioso en donde no decidimos. ¿Y qué genera más estrés? No decidir, porque equivocarse es maravilloso también, porque elegí, aunque sea con culpa, pude definir
mi actuación, mi idea, mi comprensión. El verbo elegir va de la mano con todo lo que voy a hablar en estas columnas, porque el camino es ese, elegimos. Y si nos equivocamos, no es sacar la culpa como algunos terapeutas que dicen, no, saquémonos la culpa, esto no va. No, hay culpas que tienen razón, pero hay que domesticarlas. Domesticar las culpas en las ciencias de las emociones tiene que ver con que puedo hacer otro camino. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque estoy acá, en la vida. Y podríamos decir entonces que la culpa también implica el arrepentimiento, es decir, tratar de resarcir el daño que de alguna manera sentimos que hemos hecho o que hemos causado a alguna otra persona, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate vos que hablaste de algo importantísimo que nos está sucediendo en el mundo. Dejemos de lado a la Argentina porque siempre toda la boca va a la Argentina. En el mundo están sucediendo cosas. Una guerra es declarada por alguien y muere mucha gente, no tiene solución. Y sin embargo, esa persona no tiene culpa. El violador no tiene culpa. El que transgrede no tiene culpa. El que roba no tiene culpa. No tienen culpa. Esta es la otra parte de la culpa, menos culposa, que hace al discernimiento social y a la ética general de la elección. Por eso, cuidado con esto de que la culpa siempre es mala. No, también nos hace elegir, pero hay otra parte de la historia. No perdonemos rápidamente, tiene sus tiempos, porque algunos dicen, no, si no perdonás te enfermás. Y si tenés culpa también te enfermás. Y si yo lucho por ese duelo, para no tener culpa, y porque en ese momento, con lo que tenía, con lo que fui, con la morfología que soy, con mi religión, con mis actos, decidí hacer algo en donde después me sentí culposo. No. Tiempo personal y tiempo individual para esto que estamos trabajando, que es la culpa, y que mañana puede ayudarnos un montón. Y la culpa también implica, de alguna manera, o podría ser que implique de alguna manera, trasladar las responsabilidades propias sobre algún hecho acontecido y a través de la culpa, digamos, trasladarle esa responsabilidad a los demás. ¿Podríamos hablar de algo así también? Y también, eso tiene que ver con la comodidad, con el muero en el intento y con el no me hago cargo. No me hago cargo para no tener culpa, pero pasa el tiempo y resulta que vamos creciendo y madurando y aparece una culpa que no sabíamos que la teníamos, porque delegamos todo a otro y porque sabíamos que nosotros podíamos haber hecho eso que delegamos. Y tenemos la culpa también en hechos más cotidianos, más de la casa, más que de los que quizás los televidentes vivan más a diario. Por ejemplo, la culpa como hijos, la culpa como padres, la culpa como hermanos, la culpa hacia un conocido o un amigo. ¿Cómo hacemos o cómo puede hacer el televidente, la gente común, para tratar de cambiar ese sentimiento de culpa que con el tiempo se puede trasladar en algo patológico, como una depresión o la melancolía? ¿Cómo hace, por ejemplo, la persona para revertir ese sentimiento de culpa en algo positivo? En realidad, ese sentimiento de culpa no se revierte, se trabaja. Nada menos que diciendo la verdad, que es como lo que está ocurriendo constantemente. Vamos mintiendo, ya va a mejorar, hay que tener fe, hay que rezar 50.000 rosarios, hay que rezar en el muro de los lamentos. No, la realidad es la realidad y la verdad es la verdad. También puede haber una culpa esencial de no haber abandonado a un hermano, porque el hermano tiene la patología. En general en la familia puede haber distintas domesticaciones que tienen mucho más fuerza que el culposo. A veces el culposo va a hacer análisis y no es exactamente el que tiene la culpa, sino el otro que le provoca la culpa. En definitiva, está la culpa chica, la culpa grande, la culpa irremediable. Yo diría que toda culpa que tiene remedio
y aquellas aún de decir, che, me equivoqué, aunque no te perdonen, me equivoqué, ¿me disculpás? Eso es suficiente para disculparse y tomarse los tiempos reales de las culpas. Estamos hablando que a lo mejor un violador no tiene culpa, un asesino no tiene culpa, un tránsfuga no tiene culpa. Algo hay en que este sentimiento que viene aparejado tanto de esfuerzo y de flechas sociales tiene que trabajar con nosotros mismos. Nosotros no podemos estar echándole la culpa al amor cuando dejamos una pareja que no funciona. Sí, tenemos culpa, pero ¿tiene razón la culpa? No, tiene razón irse con el afecto, mejorar la vida, saber que papá voy a seguir siendo siempre, saber que muchas cosas puedo cambiar porque sigo diciendo, estamos en la vida. Mientras estemos en la vida, trabajemos la culpa. Es decir, la culpa, si bien habíamos dicho, implica el arrepentimiento y tratar de resarcir. ¿Por qué, por ejemplo, un padre o una madre siente culpa al poner límites a los hijos? Es muy común, es muy frecuente, sucede en muchas familias, que los padres al momento de regañar, retar, corregir al hijo o a la hija, luego siente esa sensación de culpa. ¿Por qué sucede eso? Y porque en general escuelas para padres no hay. Los padres creemos que tenemos razón, los abuelos, quienes tenemos también hijos del corazón, creemos que tenemos razón. Y a veces, sin querer, nos equivocamos, por ejemplo, en decirle, vos no sos para esta carrera, vos sos para la otra carrera. Y somos un montón, ¿eh? Acá estoy. Uy, Sultani, ¿cuántas carreras tenés? No, no tengo ninguna, hasta que encontré la que quería, y no porque mamá era mala, era excelente. Pero ella pensaba a lo mejor que ser médica es la mejor profesión. Entonces, en realidad los papás no deberíamos tener culpa, ni los hijos, si sentimos que lo que estamos haciendo esté bien. Que después con el tiempo se transforme en ese hubiese que dije yo, también es fantasía. A mí me parece que hay que escuchar el alma, la condición y qué cosas resuelvo a través de mi culpa, no para liberar mi culpa, para vivir mejor, para vivir mejor. Es decir, que en realidad la culpa, al implicar también el arrepentimiento y el tratar de compensar de alguna manera o no volver a cometer lo que cada uno particularmente percibe como un error o una equivocación, no sería algo negativo, porque la ausencia de culpa también implicaría algún síntoma de psicopatía o sociopatía, ¿verdad? Y claro, el psicópata tiene ausencia de culpa. Las personas, aun cuando te miran con maldad, también tienen ausencia de culpa, porque están generando maldad en su cabeza y esa energía va al otro, que las personas no lo cuentan. Puede sucederte en una mesa, en un espacio. Todos los sentimientos y las ciencias de las emociones las tenemos todas puestas. Uno va al psicoanalista, al analista, a alguien que sea holístico, a registros akáshicos, pero la realidad que todo el árbol, todo el bosque lo tenemos puesto nosotros. Y la culpa es parte de nuestra personalidad. El tema es saber desde dónde lo tomo, cómo lo tomo, desde qué lugar. Y hay un dicho ladino que no puedo saber de quién es, pero sí puedo decirle a mi abuela, que venía de España, me lo dijo, y ojalá que le quede para todos y lo entiendan, porque yo no tengo razón, quiero que piensen. Me encanta que me digan, Sultani, no tienes razón. Es esta, tú te sientes como te miran. Nada más. Me parece que hay mucho para pensar y más de una vez entramos a un lugar y dicen, no me sentí bien, me fui porque no me sentí bien. ¿Saben que tenían razón? Porque te sentías como te miraban. Y así, de esta manera y con esa hermosa reflexión que nos dejó nuestra amiga Silvi, nos retiramos hasta el próximo programa. Un saludo a toda la teleaudiencia.
Bueno, yo también, un gran abrazo y contestada la pregunta al grupo de coros Zorzales. Créditos para apoyar el trabajo y la iniciativa cordobesa. Si tenés un negocio en marcha o un proyecto y querés hacerlo crecer, el Gobierno de Córdoba te brinda apoyo financiero de 400.000 pesos para capital de trabajo y 600.000 pesos para la adquisición de maquinarias o herramientas, con asesoramiento y capacitación. Los créditos son a tasa cero y cuotas fijas. Además, podés disponer de un espacio de venta gratuito de tus productos en el Córdoba Shopping. Inscribite ahora mismo en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Seguimos apoyando a los cordobeses, impulsando y promoviendo el trabajo. Programa Córdoba Emprendedora. Gobierno de Córdoba. Entre todos, hacemos. Capire Group. Somos una organización integral y global que se anticipa a los cambios, a la vanguardia del conocimiento, apostando a la innovación y creatividad con el objetivo de contribuir ampliamente a la sociedad. Brindamos servicios de consultoría, management empresarial y asesoramiento integral. My Closet Indumentaria. Todo lo que es moda en 3 y 6 cuotas sin interés de lunes a lunes. 15% de descuento contado, efectivo o débito. My Closet Indumentaria. San Martín 66, local 13, Pasaje Dalmazo. Citracid. Foecid, trabajando por y para la familia telepostal de Río Cuarto y sur de Córdoba. Gestión Edgardo Báez. Atención revendedores, Todo Billutería propone el surtido más importante del sur de Córdoba con precios súper especiales. Por compras superiores a 1.000 pesos, realizamos el 30% de descuento. Todo Billutería. Pasaje Dalmazo, local 11 por San Martín. De los creadores de la... Ella se está haciendo la víctima. ¿Se hace la víctima? Mire... Bastante catastólica. Llega... Alerta Aeropuerto. Pedir que el avión aterrizara en la Argentina cuando todavía no sabíamos ni quién venía arriba. ¿Cómo es esto? Bueno, hay que hacer un poco el recorrido, ¿no? El avión es un avión comercial que venía con un destino a la Argentina. Cuando llega ese día lunes a Buenos Aires, es desviado a Córdoba, la carga se revisa, como dijiste vos, con escáner, con perros, con todos. Justo
volví al aeropuerto, le había pedido permiso al patrón para ir a la panadería a comprar unos criollitos y una tortilla para el mate. Pensamos en llevarle los perros para que lo olfateen, pero es una pérdida de tiempo. Esos perros están más drogados que el Piti Álvarez. A ver vos, ¿qué es lo que lleva ahí? En el aeropuerto, los perros que estaban detectaron un pedazo de carne dentro de la maleta de una turista. A esta mujer que decía viajar a Bolivia para encontrar la paz, le abrimos la valija y tenía 1 kilo de asado. ¿Para qué transporta esta carne, mi amor? ¿Me podés explicar? Para comer un asado. No, Charlie. Casi 8 kilos de merluza. Estás más complicada que el himno de Taiwán, Mabel. ¿Te vamos a sacar una foto para abrirte el sumario? Pero sonreí un poquito. Me vi perder el asado con la chica. La cana manda a la patrulla canina, quienes logran identificar aparente droga en la mochila de un pasajero de apariencia asiática, pero con nacionalidad argentina. Maestro, te le voy a preguntar una sola vez, loco. ¿Tenés algo en la mochila? No, mira, yo vengo por el fin de semana únicamente y traje una muda así de ropa, unos calzoncillos, unas medias, una campera. Yo le voy a revisar, pero si llega a tener algo, te va a comer 200 años en cana, ¿te quedó claro? Con cada minuto de la revisión, al pasajero se lo ve visiblemente más tenso que los calzoncillos de la Tota Santillán. Ahí nomás dije, a este lo meto en cana y de escaneo no hay. Hasta que el oficial detecta algo. ¿Y esto? ¿Me podés explicar qué es lo que es esto? Está prohibido el ingreso de alcohol al país. Eso no es mío, ¿eh? No sé quién me ha puesto eso ahí. Oficial, prepare el coso, así le hacemos radiografía por si la duda tiene de la peligrosa en las tripas. Los cobanis no se dejan chamullar por nadie, menos por los cordobeses, por lo que lo mandan a la sala de rayos X, donde descubren algo bastante inusual. El guaso tenía un fernet en las tripas. ¿Cómo habrá hecho? Es muy zarpado. Ok, aquí está. Intentémoslo otra vez. Por favor, no me queméis. Necesitas viajar. Jefe, los reporteros insisten en una entrevista. ¿Cuánto más podrán aguantar los pasajeros? Media hora o 45 minutos. ¿Quién vuela el avión? Uno de los pasajeros, pero es un experimentado piloto de la guerra, así que no hay causa de alarma. Henshaw, encárgate. ¿Qué avión es? Es uno hermosísimo, blanco, muy grandote, con franjas rojas, cortinas en las ventanas y ruedas. Parece de juguete. Bien, muchachos, tomemos unas fotografías. Por favor, no me queméis. Necesitas viajar. Argentina señala que ya negocia la letra pequeña del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así lo comunicaba el presidente del país, Alberto Fernández. Este será el acuerdo de la Argentina toda. Préstame 1000 hasta el martes.